Buenas tardes, compañeros. Habla la maestra Noely Guadalupe Gaitán Serrano, actualmente estudiante del Centro Universitario Barnard en la maestría de docencia. En estos momentos vamos a platicar un poquito sobre una estrategia didáctica activa basada en aprendizajes basados en problemas. Para poder saber sobre el tema y qué es lo que vamos a tratar, en esta ocasión nos plantea qué es el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas, ABP, es una metodología de aprendizaje que se basa en situaciones reales para que los estudiantes desarrollen habilidades de solución de problemas. Las principales características del aprendizaje basado en problemas es que se centra en el estudiante como un protagonista de su propio aprendizaje. En ello se fomenta el pensamiento crítico, desarrolla habilidades de análisis, argumentación, comunicación y construcción. Se basa en situaciones reales. Se sigue un proceso definido sumativo y progresivo. El docente actúa como mentor. ¿Cuál es el proceso en el que se puede realizar un aprendizaje basado en problemas? Dicho aprendizaje basado en problemas debe contener aclarar términos y conceptos, definir los problemas, analizar los problemas, hacer una lista sistemática del análisis, formular los resultados de aprendizaje esperados, se contempla una evaluación formal e informal. Y se evalúan los tres momentos: diagnóstico, que es el inicio con aprendizajes que solamente los alumnos, mediante el contexto, tienen poco conocimiento. Después sigue la formativa, durante el proceso, y la sumativa, lo que aprendieron los alumnos. Algunos ejemplos para poder realizar un aprendizaje basado en problemas son investigar las causas y consecuencias y el impacto de la revolución industrial en la sociedad contemporánea. Otro ejemplo es simular debates para tener una visión en las diferentes perspectivas históricas. Y para entender un poquito más sobre la metodología, nos vamos a basar en 6 pasos para poder obtenerlo. En el número 1 nos dice que debemos de plantear una reflexión inicial. En el número 2 vamos a recolectar, explorar y recuperar de manera general los saberes sociales y escolares previos respecto a la temática detectada. Este es en el momento 1. Formulemos el problema con determinada claridad, el problema sobre el cual se va a trabajar, así como las inquietudes y las curiosidades de los alumnos en un entorno al mismo. Y tenemos después el número 4, donde vamos a organizar la experiencia, a plantearle el trabajo para el proceso de la indagación y argumentación en una posible solución al planteamiento del problema ya identificado. Y luego nos vamos al paso número 5, donde vivamos la experiencia. Aquí vamos a guiar a los alumnos con la indagación de corte documental o vivencial con la intención de aportar elementos de lo que se debe comprender dentro del problema y, en su caso, interferir para poder transformarlo. Finalmente, el paso número 6. En este nos va a mostrar los resultados y el análisis. Se retoma el problema inicial, los hallazgos, el proceso de construcción de acuerdos, los aprendizajes obtenidos, y aquí se plantean los medios para divulgar los resultados ya obtenidos y, en su caso de ser necesario, pues identificar problemas. Y para poder entender mejor de manera general, aquí vamos a identificar una situación real dentro del contexto donde actualmente yo trabajo. Nos plantea aquí el nombre del proyecto, que se llama La perspectiva de género desde la música. El campo formativo a trabajar es lenguajes. El contenido es una combinación de elementos visuales, sonoros, corporales, composiciones artísticas colectivas para expresar rasgos de sus identidades personal y colectivo. El objetivo de ello es relacionar movimientos corporales con sonidos producidos con objetos del entorno, el cuerpo y la voz, en secuencias colectivas que narran una historia propia,
que sea significativa. Y el problema identificado en el contexto es la igualdad de género, a lo que nos va a llevar planteando la siguiente situación, donde nos dice que Petra y Mario trabajan en una huerta, hacen diversas actividades como cortar leña, cocinar, lavar, juntar piedras, entre otras actividades. Los vecinos siempre los observaban, ellos decían que había algo que les despertaba una admiración, que no sabían qué era, pero pues que ellos seguían pues haciendo sus actividades. Entonces, después de conocer el problema, empezamos con las preguntas de indagación, donde pregunta las tareas del hogar en cada uno de los integrantes de tu familia, qué tareas realiza en el planteamiento del problema Mario, cuáles debería de hacer Petra, por qué las debería de hacer, cuál es la diferencia de que la haga uno y lo haga la otro, qué tan común es que los varones realicen ciertas labores y que la mujer realice otras actitudes o tome otras actividades y por qué no podrían realizarlas tanto uno como otro. Después de aquí nos lleva a la investigación en la comunidad, donde ya ellos empiezan a descubrir por qué sí pueden realizar dichas actividades, por qué no, y cuál es la diferencia o por qué están destinadas, ya sea para hombre o para mujer. Y luego, después de aquí, nos va a llevar a al siguiente descubrimiento o al siguiente paso, donde plantean, aquí les muestra una gráfica de hombres y mujeres que realizan diferentes actividades y vienen donde muestra que las mujeres hacen el 79, los hombres las mujeres el 21, perdón, y los hombres el 79, y en la otra que son 58 y el 42%. Aquí ya empieza el interés de la investigación con los alumnos, ya que ellos empiezan a preguntar por qué sí, por qué no se realizan, y empiezan ahora sí con la recuperación de la información, en donde están pidiendo diferentes actividades, que compartan respuestas, indaguen, consulten, vayan a su contexto real y descubran qué actividades observan ellos que pueden realizar las mujeres y que puedan realizar los hombres. Después de aquí maneja los roles de género, donde empezamos a trabajar con la igualdad de género, empezamos a identificar qué es lo que sí puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y nos lleva a consultas de internet, nos lleva a comparaciones, a puntos de vista, en donde los alumnos pues van a ir creando su propio aprendizaje. Nos dice también ahí, nos está pidiendo un cuadro en donde nosotros descubramos ciertas preguntas, cuáles características, cómo se desarrollan, entre otros ejemplos, y ellos aquí van a empezar a descubrir, a hacer su indagación, su investigación, que los lleve a obtener diversas respuestas. En actividades de hombres y mujeres dentro de su hogar, los roles que tienen dentro de su hogar y la igualdad de género, ya que en el contexto que se está trabajando, pues no se muestra mucho esos valores y los roles que se pueden realizar en casa. Según la cultura que se maneja dentro del contexto, empezamos ahora sí. Dice aquí, dentro del colectivo, pues vamos a ser solidarios, vamos a realizar observaciones, vamos a ir descubriendo y sobre todo transmitir ideas, despertar el interés, el mensaje que ellos quisieran dar para dar a entender que pues se puede hacer lo mismo un hombre que una mujer, y luego nos lleva aquí de manera individual, sin olvidar pues la comunidad, que es el lugar donde se está trabajando, nos empieza a preguntar qué es el arte para ti, cómo se realiza una expresión artística y para qué podrías usar el arte. Ya aquí estamos trabajando cómo podríamos dar ese mensaje, cómo podríamos hacer entender a la comunidad que las actividades pueden ser con una igualdad de género, con una equidad, los roles, y ellos empiezan a descubrir qué materiales podrían utilizar, cómo podrían hacerlo, empiezan a recuperar todo este tipo de información y ahora sí planifican
qué tipo de actividades se realizarían ellos para poder concluir dicho proyecto. Entonces, pues aquí nos está pidiendo que se hagan entrevistas, que se recopile la información, que se realicen los primeros borradores sobre la información ya obtenida. Hay que realizar también una presentación, registrar las opiniones de las personas que ya se entrevistaron, las opiniones de ellos mismos, cuáles son las finalidades, qué acuerdos se logran y de aquí, pues cómo van a expresarlo o cómo van a exponerlo o hacerlo saber hacia la comunidad. Entonces ya ellos empiezan con su trabajo, con los roles, igualdad y se lleva una serie de procesos en la que ahora ya está pidiendo el trabajo. Ahora sí, vamos a planificar, vamos a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar y sobre todo, cómo lo vamos a exponer. Entonces empiezan con el pedir material, que son papel bond, cartulinas, hojas blancas, plumones, lápices, colores, recortes para poder hacer sus actividades. Hay que poner dónde, cuándo se va a realizar dicha exposición, pues dar la bienvenida, dice aquí, plantea donde hagas una pequeña presentación, donde platiques, hagas preguntas a las personas, ¿está de acuerdo, no está de acuerdo, qué le parece? Hay que recopilar información, datos y ya de aquí empezar a ver o identificar qué o cómo lo vamos a hacer. También nos pide que veamos o recuperen e indaguen frases, palabras, donde intervengan dentro de diferentes canciones para saber la diferencia del papel del que juega la mujer y que juega el hombre. Y una vez terminada este tipo de actividades, pues ya te lleva a preguntar qué canción relaciona al tema, cómo lo daríamos a conocer, por qué eligieron esa canción, qué es lo que habla, según a lo que tú entendiste, hay equidad, no hay equidad, hay respeto, no hay respeto, y luego ya de aquí te lleva a plantear ahora sí perdón, aquí ya en el paso 5 y 6 nos está planteando ahora sí cómo vamos a realizar dichas exposiciones, cómo se puede hacer saber a la comunidad, al contexto y sobre todo, pues planificar ahora sí tu actividad final, donde pones día, fecha, hora, elaborar carteles hacia la comunidad, donde vamos a plantear las entrevistas, las opiniones, la presentación final sería dentro de la escuela, ya sea mediante un ensayo, alguna exposición, algún cartelón, algún mural, y de esta manera el proceso de evaluación se llevaría a cabo con la elección de la canción, alguna actividad que ellos quisieran desarrollar para poder darle beneficio a la comunidad sobre el trabajo que se está llevando. Finalmente, ellos en su cuaderno, para poder tener una evaluación, van a escribir los acuerdos que se hayan llevado dentro del evento y que se puedan sensibilizar hacia el contexto en el que se está trabajando actualmente para que los roles de género sean respetados, la igualdad también, y que se dé sobre todo a conocer dentro de los 3 escenarios que viene siendo dentro del aula, en la comunidad y sobre todo en su familia. Y ya sería todo por mi parte. Muchas gracias.